Estamos en el Intercorum 2021, segunda jornada de inteligencia y seguridad global. Escuchamos a Carlos Seisdedos. Y bien, pues vamos a dar paso ahora a nuestro último ponente de la tarde. Él es colombiano, él es Henry, ahí le mencionan allá, Henry Vargas Polania. Es mayor del ejército de Colombia, en una reserva activa, profesional en ciencias militares, especialista en administración de recursos materiales para la defensa nacional y también especialista en administración de la seguridad. Consultor de seguridad privada integral, acreditado a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del Ministerio de Defensa Nacional en Colombia. También él es vocal, presidente en Colombia de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencia, representante por Colombia ante el Foro Iberoamericano de Seguridad y Emergencias de Madrid, España. Miembro del Consejo Colombiano de Seguridad, miembro de la Mesa Sectorial de Vigilancia y Seguridad Privada en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, entre otros cargos. Es condecorado por la Asociación Nacional de Seguridad Privada, ANDEVIP, con la medalla Gran Cruz. Conferencista internacional en temas de seguridad integral y un largo historial en diversos países de América Latina, México, Estados Unidos, entre otros. Henry, muchas gracias por tu participación esta tarde. Te escuchamos, por favor, Henry, con el tema de Henry, las fake news. Adelante, Henry, por favor. Gracias, Humberto. Un cordial saludo desde Colombia para todos los asistentes en Interforum. Vamos a tratar el tema aquí de las fake news, noticias falsas. Vamos a darle un enfoque muy práctico porque pues de este tema hay bastante tela de dónde cortar, pero pues desafortunadamente por la premura del tiempo vamos a tocarlo muy puntualmente. Bueno, este es el contenido que tenemos para el día de hoy. Siga, por favor. Bueno, vamos a hablar de qué son realmente las fake news o cuáles son las noticias falsas y cuál es el propósito de estas. ¿Por qué están saliendo tanto en las redes sociales hoy en día? Siguiente, por favor. Bueno. Empecemos por decir que las fake news o noticias falsas no es un tema nuevo. Esto es un tema de antigüedad. ¿Por qué tiene realce en este momento? Sencillamente por el uso constante y desbordado de las redes sociales que hoy prácticamente mandan la parada a nivel mundial. Pero este tema se ha manejado desde muchos años atrás, desde la antigüedad, como les decía. Se enviaban mensajeros con noticias falsas con el fin de distraer la atención en batallas y dirigir de pronto ejércitos hacia un lado donde no tenían nada que ver para poder golpear. Esto es realmente la noticia falsa, simplemente para mirar a ver qué provecho se sacaba de eso. Hoy en día, estas noticias falsas son un tema de alto impacto. Inicialmente porque afecta gobiernos, así como se ha generado y ha aumentado hoy en día con el tema de la pandemia. Para nadie es un secreto que el tema del COVID-19 a nivel mundial ha generado cualquier cantidad de especulaciones en las redes sociales. Y más ahora con el tema de la vacunación, con este tema de que faltó mucha información por parte de los gobiernos, entonces permite ese vacío que vienen a ocupar estas personas que están encargadas de generar este tipo de noticias para crear zozobra dentro de la ciudadanía, pues prácticamente que a nivel mundial. Entonces la pandemia ha generado una hiperinformación que nos ha conllevado al creer y no creer, al vacunarnos y no vacunarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el propósito realmente de estas noticias falsas? Inicialmente puede uno pensar, y pues así se ha presentado, de que se enfocan en el desprestigio de los personajes públicos. En el desprestigio, como lo decían anteriormente los conferencistas, en el desprestigio de la buena imagen de una organización que a lo largo de sus años está posesionada.
en convencer a las personas para que hagan uso de descargues de archivos o le den simplemente un clic en un link y ahí se genera entonces una instalación de virus por medio del cual nos pueden robar información personal en nuestras redes sociales. También tenemos la situación que nos pueden utilizar para que estas personas que generan las noticias falsas perciban dinero, llámese dólares, llámese euros, perciben ellos dinero. ¿En qué sentido? En el momento en que nosotros le damos link o el dedo arriba y compartimos esa noticia falsa, inmediatamente se empieza a generar una cadena y esa cadena es la que hace que por cada clic que usted le dé a esa noticia falsa, esa persona que la creó empiece a recibir dividendos, empiece a recibir dinero por el simple hecho. Hay personas que ni siquiera les interesa el daño que crean con esas noticias falsas, sino que lo han convertido en un negocio personal. Hay un caso que se maneja en Estados Unidos y está siendo motivo de investigación. Una persona que creó una empresa exclusivamente dedicada a crear noticias falsas y se está convirtiendo hoy en día en uno de los más ricos también de Estados Unidos. Entonces, fíjense que la delincuencia, las personas malintencionadas, cualquier aviso o cualquier espacio que nosotros le demos para que generen maldad, lo están haciendo. Y esta maldad, entre comillas, pues la convierten en este tipo de situaciones. Aquí vemos alguna, en la mitad del slide de la presentación, vemos un ejemplo de cuando empezó a hablarse del virus, del COVID-19, se empezaron a manifestar una cantidad de desinformaciones, pero esto era debido también al poco conocimiento o al nada que se tenía respecto al virus. Entonces cualquiera podía salir diciendo lo que quisiera por las redes sociales y como nadie sabía, ni siquiera los mismos expertos conocían del virus, entonces esto se regaba y todo la gente empezaba a hacer sus famosas cadenas y se convertía, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad y de eso hay que tener mucho cuidado. Entonces manifestaban de que las altas temperaturas, por ejemplo aquí en Colombia, llegaron a manifestar de que las altas temperaturas mataban el virus. Por ende, los departamentos que son de altas temperaturas aquí en Colombia no iba a llegar y fue a donde más llegó y más duro golpeó. Entonces, fíjense la tergiversación de la información que esto genera. Siguiente, por favor. Bueno. Aquí hay algunos ejemplos de noticias falsas. Noticias hay bastantes y en cada uno de nuestros países pueden ustedes encontrar las que quieran y del tema que ustedes prefieran. Aquí les traigo algunos ejemplos de lo sucedido aquí en Colombia y específicamente algunos personajes que son dados a este tipo de creación de noticias falsas. Entonces empezaron a hablarse en tema de pandemia sobre la apertura de casinos de juegos de azar. Entonces empezaron a generar este tipo de polémica porque se convirtió en una polémica, se convirtió en un rechazo por parte de los propietarios de estos establecimientos públicos de esparcimiento y juegos de azar. Entonces empezaron a llegar las contraposiciones, llegaron las manifestaciones, llegaron inclusive a tutelar las medidas sanitarias que el gobierno estaba adoptando o adaptando para contrarrestar este virus. Entonces, se empieza a crear un daño y se empieza a crear unas fuerzas desde lo oscuro hacia algo que realmente no tiene absolutamente asidero, no es verdad, no es cierto, nadie lo había manifestado así. Otra noticia que se presentó en ese momento acerca de las ayudas de alimentos. Aquí en Colombia, el gobierno nacional estableció una ayuda de alimentos y muchos municipios y departamentos también lo hicieron para favorecer a las personas que en su momento, por aquello de guardarnos dentro de nuestras residencias por unos tiempos largos,
pues no estaban percibiendo ningún tipo de recurso económico y por lo tanto sus necesidades básicas estaban no siendo solventadas. Entonces el gobierno generó ese tipo de ayuda, pero con esa necesidad de la gente, estas personas que se dedican a esta creación de falsas noticias, pues empezaron a jugar con la necesidad de la gente. Entonces empezaron a generar noticias donde hacía que la gente se conglomerara, aún estando nosotros guardados, sin poder salir a la calle, en toques de queda. Sin embargo, la gente por suplir su necesidad de alimentos dejaban estas medidas de bioseguridad y se iban a hacer largas filas y montoneras de gente para que les entregaran unos alimentos que en ninguna parte habían sido anunciados, simplemente por redes sociales. Y desafortunadamente nosotros nos hemos vuelto de que todo lo que encontremos en redes sociales ya tiene por lo menos un 70% de credibilidad. Eso ha hecho estas redes sociales porque no tienen ningún tipo de control legal en muchos de los países del mundo. Otro ejemplo rápidamente, el caso, por ejemplo, de la Aerocivil. Con este personaje que tenemos nosotros acá en nuestro país, yo lo llamo politiquería, porque el ejercicio de la política como tal es un excelente ejercicio, pero cuando pasa la línea delgada, entonces se convierte en politiquería. Y estos tipos de personajes son los que manipulan al resto de gente con una cantidad de mensajes falsos en sus redes sociales a sus seguidores y los convierten en borregos para que vayan y empiecen a generar caos en todas partes. Este personaje que estamos hablando aquí es de los más controversiales a nivel nacional y es de los que generalmente en un día produce 3 y más noticias falsas por las redes sociales. Ha sido desvirtuado por el gobierno nacional, por los mismos medios de comunicación, ha sido demandado cualquier cantidad de veces para que use, para que se retracte, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, continúa en su andar, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos sencillamente que en un artículo publicado el 14 de mayo de 2017 nos empezaban a manifestar la existencia de 7 tipos de noticias falsas. Entonces, y al comparar esta noticia o este artículo de este medio de comunicación con otras noticias de otras fuentes, con páginas de gobiernos, empieza uno a tratar de concretar y generar un solo título al respecto de. Siga, por favor. Entonces encontramos estos tipos de noticias falsas. La noticia falsa que genera sátira o parodia, que nos genera risa, que no es dañina. Ahí tenemos un ejemplo para que ustedes lo lean y es lo que generalmente sucede cuando empezamos nosotros a leer noticias y que nos generan algún tipo de sentimiento o que juegan con nuestra percepción, ¿no? Entonces ahí lo dice claro. ¿Cómo va a ser falso si dice que es justo lo que yo estoy pensando? Entonces, muchas veces estas noticias, mientras se acomoden a lo que nosotros estamos pensando, para nosotros es cierto. Y para quien no o piense en contrario, pues va a ser falso. Esto no busca causar daño o ningún tipo de engaño, pero si no se tiene cuidado, fácilmente se pasa esa línea delgada. El uso engañoso de la información para señalar a alguien. Aquí estamos dados a los enfrentamientos y la polarización política. Y no solamente aquí, ya lo hemos visto hasta en las potencias como Estados Unidos en estas pasadas elecciones. Pero no saben el daño que generan cuando empiezan a utilizar la imagen de los gobernantes para tumbar sus políticas. Si algo está haciendo bueno, empieza la cizaña, empiezan las noticias falsas con el fin de crear la incertidumbre y que esos programas o esos planes de lo que el gobierno X, Y o Z que se llame esté realizando bien, entonces empieza a generar esas interrogantes si es cierto o no es cierto. Entonces, por lo tanto, generan un contenido engañoso.
Ahí tenemos un ejemplo en donde manifestaban de que el presidente actual en Colombia había sido el generador de que a las motociclistas o a las motos en los peajes o casetas de peaje se les cobrara el mismo. Entonces, un impuesto por utilizar las carreteras. Aquí en Colombia las motos pueden transitar por todo el territorio nacional y no pagan ningún peaje, llamamos nosotros aquí, o sea, un impuesto por circular. Los carros sí, y pagan una cierta cantidad de dinero dependiendo de los ejes que tenga el carro, si es camión paga más, si es un vehículo pequeño paga menos, etcétera, etcétera. Pero esta noticia se la enfocaron directamente al presidente con el fin de generar ruido y que esa gran cantidad de moteros, de motociclistas que existen aquí en Colombia, pues generaran paros, generaran manifestaciones, marchas, obstaculización de las vías y etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno empieza a mirar quién está detrás de esta noticia engañosa, ya les había hablado al respecto. Bueno, otro tipo es cuando empieza un contenido impostor. ¿A qué hace referencia esto? Simplemente cogen fuentes genuinas, fuentes originales, especialmente fuentes de gobierno, con sus emblemas, con sus logos, y suplantan las fuentes. Entonces empiezan a crear noticias falsas con los logos del gobierno. Entonces el que está por ahí desapercibido al leer este tipo de noticias y ver logos, inmediatamente va a creer que lo que está leyendo es cierto. Y no tenemos la dedicación o la delicadeza de consultar o de ir más a fondo. Siga, por favor. 4 minutos, Henry. Listo. Bueno, entonces vamos acá a acelerar un poco. Entonces encontramos el contenido fabricado. Este tipo de noticia falsa la utilizamos mucho o se utiliza mucho en las redes sociales, especialmente WhatsApp, donde cualquiera puede montar una noticia falsa, la envía a sus contactos, estos contactos lo que hacen es que la leen, le ponen el dedo hacia arriba y la multiplican y se va regando como polvo. Entonces, es fácil de detectar y genera bastante daño. Hay algunas noticias falsas que uno creería que se caen por su propio peso, sin embargo, no es así. Existen unas noticias como la que ustedes ven ahí, donde dice que el borracho escalaba una montaña en los Alpes creyendo que iba hacia el hotel. Aquí nos pasó en días recientes, donde en un bombardeo de la fuerza pública a un campamento de terroristas de las disidencias de las FARC, fue capturado un profesor que estaba dando clases, enseñando unos sistemas para posteriormente atentar contra el Transmilenio en la ciudad de Bogotá. E inicialmente este profesor manifestó que él había subido en Bogotá al Cerro Monserrate y que se había empezado a caminar y se perdió y resultó en el departamento del Guaviare, allá dando clases. Entonces son noticias y eso no, esto no se lo cree nadie, pero sin embargo, cuando son recibidas por el ente judicial sesgado, inmediatamente le dan para eso. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el contexto falso y un contenido manipulado que es el que también comúnmente se está utilizando. En esa foto estamos viendo 3 fotos diferentes. La foto original, ahí pueden ustedes observar a una persona que fue presidente de Colombia en su época moza, joven, con su señora y uno de sus hijos. Esta foto fue recortada y puesta al lado del narcotraficante más buscado en el mundo en su momento, que fue Pablo Escobar, como si fueran y posaran de grandes amigos. Al lado está la foto original, donde realmente está Pablo Escobar con su lugarteniente en la mafia. Pero estas fotos son manejadas de carácter politiquero por enemigos en la política y generan una confusión a nivel nacional entre seguidores de un lado y seguidores de otro, y eso es lo que polariza un país. Siga, por favor. Bueno, no creo que vaya a alcanzar aquí a... ¿Cómo combatir las noticias falsas? Siga, por favor. Generalmente uno debe desconfiar cuando son muy llamativas y cuando inician esos títulos en letra mayúscula.
desconfíe. Revise la fecha en la que fue escrita la noticia. Muchas veces nos llega y nos llega y nos llega y no miramos, pero cuando empezamos a mirar es una noticia de hace 2, 3, 4 años y sin embargo la están manejando como actualidad. Verifique el origen de la noticia, quién la generó, de dónde viene, es una fuente segura, no es una fuente segura, si es con logos del gobierno, remítase a las páginas del gobierno a ver y confronte esa información. Siempre lea el artículo completo. Nosotros muchas veces nos quedamos con el titular y los 2 primeros renglones y con eso ya nos hacemos una idea y resulta de que la desinformación o la noticia falsa está en el contexto. Desconfíe de las páginas que muchas veces son parecidas unas con otras y le cambian por ahí 1 o 2 letras. Desconfíe donde aparezca el candadito abierto. Desconfíe donde aparezca un triángulo amarillo. Desconfíe y no entre ahí porque muy seguramente le van a robar su información. Siguiente, por favor. Bueno, para concluir quería manifestarles 2 cosas. En Colombia está funcionando un sistema que se llama Vera, que es simplemente una gran cantidad de emisoras importantes en el país se unieron con el fin de contrarrestar estas noticias falsas. ¿Cómo funciona? Simplemente es una voz computarizada donde empieza a manifestar o a decir las noticias falsas que están saliendo día a día. La misma voz genera la noticia real y aclara el por qué esa noticia inicial es falsa. Entonces, esto es una acción de los medios de comunicación con el fin de generar que las noticias que salen en los medios y en las redes sociales empiece a purificarse. Otro tema importante que no dejaría yo pasar por alto es una nueva palabra que se está generando y muy pronto va a salir y ya se está contemplando dentro de la Real Academia Española, que es el tema de la posverdad. También está relacionado con el tema de las noticias falsas y no es otra cosa que una información que se usa o se basa en hechos no objetivos, pero sí utiliza las emociones, las creencias o el deseo de lo que quiere saber y de lo que quiere suceder por parte del público. No sería más, les agradezco mucho su atención, quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, cordial saludo. Gracias, Henry, gracias por tu participación. Excelente tu ponencia como todas las anteriores. Y bueno, pues recordarles que la sesión se está grabando